¿Qué tal? Mi nombre es Ángel de la Mora y esto es Bajo la Mora, un podcast donde hablamos sobre un montón de cosas que están en mi cabeza y después de masticarlas un poco, las escupo en este soliloquio y que ustedes tienen a bien a escuchar. Hace mucho que no me sentaba a platicar, he estado un poco ocupado, pero al parecer ya tengo unas semanas más relajadas. Se terminó el ciclo escolar y voy a tener un receso escolar un poco corto en comparación de otros años, pero pues ni modo. Voy a aprovecharlo para descansar y para hacer cosas que me gustan y que me parecen interesantes y que necesito hacer. Como esto que es platicar en este soliloquio. Han pasado muchas cosas en esta temporada y quisiera platicar sobre algunas de ellas. La primera es esta tendencia que surgió en redes sociales, en TikTok, principalmente que después se expandió a las demás redes sociales y es una tendencia de poner una canción de Belanova, Rosa Pastel, que en primer lugar agradezco mucho que no dejemos morir esa canción porque es una gran canción, es una obra de arte y a mí me gusta mucho escucharla y agradezco mucho eso, que no se deje morir. Lo que no me gustó tanto es que se relacionaba con una situación bastante triste y que pues en primer lugar esta canción habla sobre eso, sobre una decepción. En este caso particular de la canción es una decepción amorosa, pero pues se puede aplicar para cualquier tipo de decepción y eso fue lo que hacía la tendencia. Hablar sobre las decepciones vocacionales o laborales o de los sueños que tenían algunas personas y que pues con el tiempo no se han podido concretar y aparecían mensajes de los sueños que se tenían en el periodo de la universidad, de cuando estaban estudiando, y después de algunos años, pues las cosas no han salido como se planearon y están trabajando en lugares que a lo mejor no les gusta o no hubieran imaginado nunca. Y, y pues me parece muy triste, la verdad es que no vi muchos videos porque me pareció muy triste y no quería desanimarme tanto, pero también me parece importante porque trae a la mesa una discusión que me parece fundamental en nuestro país. Y es que estas realidades, estas historias que yo creo que la mayoría de las personas compartimos, y me quiero meter en esta bolsa, en este costal, porque aunque trabajo en un lugar que me gusta, porque trabajo en algo a lo que estudié, me dedico a algo que se relaciona con lo que estudié, y además lo hago en espacios que he buscado y que pues me han costado trabajo y estoy satisfecho con esos espacios. Pero lo cierto es que la vida que tengo actualmente no es la que me imaginaba que iba a tener a mi edad. Quizás en parte porque cuando uno es veinteañero, pues imagina mucho y cree que la vida va a ser un poco más fácil y ve a la distancia como que las cosas son muy fáciles. Pero ya después te das cuenta que cuando pasan los años, que la vida no es tan fácil y que se vuelven un poco más complicadas las cosas, que todo es más caro y que pasan situaciones que nos hacen retroceder un poco. Y entonces, aunque no me puedo quejar al 100% de mi situación actual, creo que está llena de muchas bendiciones y muchos privilegios. Lo cierto es que no estoy ni cerca del lugar que me gustaría estar y del sueño que muchas veces he imaginado. Entonces, también estoy dentro de esta tendencia, también estoy dentro de estas experiencias que compartieron algunas personas. Yo no lo quise compartir para no sentirme tan mal, pero me identifico con esas historias. Definitivamente quisiera tener otra realidad en la que estoy viviendo. Quiero pensar que estoy en ese camino. Quiero pensar que he avanzado. Quiero pensar que podría estar peor, pero definitivamente quiero más, pues. Y, y ojalá pues se logre, si no, pues ni modo, también no pasa nada. Tendré que obligarme a soñar otras cosas. Y pues esas historias de decepciones y de fracasos entre comillas, pues hacen eco en una discusión que últimamente, en los últimos años, ha tenido como mucha fuerza, que es la meritocracia.
de este chaleganismo, de que si tú le intentas y le haces un montón de cosas y te esfuerzas al máximo y haces esta lista formulaica de cosas, pues entonces lo vas a lograr. Y creo que también, hasta ahorita he estado pensando que curiosamente se vuelve tendencia cuando en la política de México hay un personaje llamado Xochitl que justamente está abanderando esta situación de la meritocracia, ya que ella menciona que, pues, que venía de una situación muy, muy, muy pobre y que pues gracias a estudiar y que viajó a Ciudad de México y pudo estudiar y pudo generar una empresa y pudo ganar mucho dinero. Y yo creo que hablar de que la meritocracia es falsa no niega los casos, los poquísimos casos de personas que sí han podido triunfar en sus sueños. Pero lo cierto es que la gran mayoría de las personas no ha podido concretar eso. La realidad en México es que somos la mayoría de las personas las que estamos estancadas y o peor, que la vida en lugar de ponernos en un momento de pausa, nos ha retrocedido la historia de ciertas personas y, y lo peor es que hace responsable al individuo, porque este mito de la meritocracia establece los pasos que hay que seguir de manera tan exacta y tan asertiva que pues si no lo lograste es porque algo hiciste mal tú como persona. Y esto no reconoce las grandes complicaciones que hay dentro de toda la estructura social y económica de nuestro país, que no nos permite acceder a la movilidad social a través de mecanismos tan fáciles o más sencillos o sin importar si es complicado o sencillo, sino que por lo menos nos garantice que sí se va a lograr. Y estas historias de estas personas, pues lo que trajo a la mesa en la discusión es que no es una historia que compartamos la mayoría de las personas, el poder haber logrado nuestros sueños y tener la vida que siempre quisimos. Y se debe a que existe un montón de privilegios estructurales que ayudan a ciertas personas y perjudican a otras personas. Y, y poco podemos hacer los individuos para poder romper eso. Poco, tenemos muy pocos mecanismos individuales para poder romper con esta lógica. Y a lo mejor lo que tendríamos que hacer para poder salirnos de esta forma de vida, pues no es tan sencilla y no sé si todos estamos dispuestos a asumir el riesgo o asumir la responsabilidad de luchar por otra forma de vida que sea más pareja. Em, Dicen los zapatistas que hay que luchar por un mundo donde quepan todos los otros mundos. Y creo que esa tendencia trajo a discusión esto. Hay personas que han logrado sus sueños, pero son muy pocas. Y la gran mayoría de las personas, sus mundos no han cabido en este mundo hegemónico. Y pues han tenido que poner una pausa o han tenido que retroceder o han tenido que renunciar a esos sueños y pues buscar la forma de ganarse la vida como sea. Qué triste que las cosas sean así, qué triste que la estructura social y económica nos lleve a esto. Me recuerda mucho a las palabras de Zygmunt Bauman, que dice que este modelo económico es un fabricante de personas sin hogar, de personas sin patria, de personas de ninguna parte. Él concretamente habla sobre los migrantes, los refugiados que tienen que salir huyendo de sus países por múltiples razones, por conflictos bélicos, por conflictos económicos, por conflictos internos, por conflictos políticos y tienen que salir huyendo de sus países y en esta huida mueren en el intento o si llegan a salvo están al margen, a la merced del gobierno en turno. Y si el gobierno en turno los trata bien, pues ahí logran tener un espacio
que tampoco es que los incorporen 100% eficazmente a la sociedad, sino que están como en ciertos lugares, en ciertos guetos. Y si cae un mal gobierno, pues les quitan financiamiento a esos espacios y pues los regresan a sus patrias o los dejan allí en el vacío. Entonces, pues estas personas no pertenecen a ninguna parte ya. Dejaron de ser patriotas de su país porque pues lo tuvieron que abandonar, ya no pueden regresar y tampoco pertenecen a este nuevo lugar, a esta nueva nación, porque tampoco son bienvenidos. Entonces, son personas que están flotando en, en un espacio, en un tiempo, y pareciera que no pueden incorporarse a ningún lado. Pero no es porque ellos no quieran, sino porque no, estructuralmente no se les permite incorporarse. Y eso pasa en lo laboral, en lo económico, en los nacionalismos, pero también en otras muchas cosas. Culturalmente también pasa mucho eso. Se acaba de soltar la lluvia. Espero que no se escuche tanto, pero si no, me parece que es un buen fondo esta lluviecita sabrosa que está refrescando el clima en esta habitación. Espero que no se escuchen mucho. Si se escucha, pues espero les guste escuchar este sonido ambiental. Entonces, continuando en este mito de la meritocracia, pues qué bueno que traigamos a la mesa de discusión esta realidad, estas experiencias que son experiencias colectivas, que son experiencias de la mayoría de las personas que yo conozco, que son las experiencias de la mayoría de las personas que están en mi entorno. Y son experiencias que también van a ser las experiencias de las personas de las que estoy educando, de las personas que estoy trabajando en secundaria, que tristemente esa es la realidad que van a tener que asumir muchísimas personas del entorno educativo donde yo trabajo, porque pues, no es posible que haya eh, ese éxito, esa suerte o esas posibilidades para todas las personas, sobre todo cuando tienen un montón de cosas en contra, cuando no tienen una familia nuclear que los apoye, cuando tienen problemas económicos, cuando no se alimentan 3 veces al día con buen alimento, cuando tienen desde muy temprana edad experiencias que no son convenientes para su edad. No quiero ser puritanista en este aspecto, pero me parece que hay experiencias que, que son propias de cada edad. Y he escuchado tantas historias de mis estudiantes que no sé si sean historias que deberían de sucederles a una persona tan joven. Entonces, todas esta todo este background, todo este pasado de ciertas personas, al final se va a convertir en un peso para poder cumplir sus sueños. Y, y eso no quiere decir que las personas que lo hayan logrado, pues no tengan validez, pero hay que reconocer que no es la realidad de la mayoría de las personas. Y también hay que reconocer los privilegios que tienen esas personas que lograron que esa persona pudiera salir adelante. Aunque yo no me considero una persona exitosa ni que ya cumplí mis sueños, reconozco que tengo ciertas cosas en las que se consideran una bendición o un privilegio, como es haber estudiado a nivel superior, trabajar en algo relacionado con lo que estudié, tener un trabajo más o menos seguro, dedicarme a algo que me gusta, que me genera satisfacción personal, pues son ciertas condiciones que son buenas. Pero sería un error de mi parte pensar que todo ha sido gracias a mi esfuerzo, que algún esfuerzo debía haber puesto en las tareas y en las actividades que hacía, pero tengo que reconocer que tengo muchísimos privilegios en mi persona y en mi entorno que me ayudaron a que esta tarea sea fuera más fácil. Por mencionar algunos, la escuela donde estudié el nivel superior estaba muy cerca de mi casa. Estaba a 15 minutos de mi casa en bicicleta, a 1 hora caminando en paso lento. Entonces, esto siempre me permitió pues relacionarme mucho en la escuela y estar más tiempo allí en la escuela. Hubo días que estaba 12 horas en la escuela porque era muy fácil para mí llegar.
Y no era peligroso, además porque soy hombre, no es tan peligroso para los hombres andar a altas horas de la noche em, caminando y podía regresarme a mi casa a altas horas de la noche. Es peligroso, pero no es tanto como para una mujer. Entonces, eso fue un privilegio que tuve, que, pues, que no decidí, que fue un azar, pero era algo que jugaba a mi favor. Y, y el hecho de ser hombre, como bien comentaba, el hecho de, de ser el mayor en mi casa, que pues mientras yo estudiaba, mis demás hermanas no estaban en nivel superior, estaban en preparatoria, entonces como que había cierta posibilidad de ayudarme un poco más a mí. Y ya después, cuando mis hermanas estuvieron en nivel superior, pues como que se cruzaron algunas personas y entonces los recursos fueron un poco menores. Entonces hubo ciertos privilegios que me ayudaron a poder terminar mi licenciatura. Y hubo ciertos privilegios que me ayudaron a tener un buen trabajo. Y hubo ciertos privilegios que me ayudaron a estar en un lugar donde me siento cómodo, donde me siento valorado y donde me gusta estar. Entonces, al final, y aunque menciono todas estas cosas positivas, sinceramente no me siento como alguien que haya triunfado en la vida. Creo que me faltan muchísimas cosas y me gustaría no solamente que haya un triunfo personal, sino que mi entorno también le vaya muy bien. Y también por eso quizás no me considero como alguien que ya triunfó en la vida, porque quiero, sí, considero que mi triunfo tiene que ver con el triunfo de otras personas. Entonces, cuando mis hermanas terminen todas la licenciatura y estén trabajando en algo que les guste y tengan un buen trabajo, y cuando mis camaradas estén también en una estabilidad económica buena que les permita cumplir sus aspiraciones, pues en ese momento podré decir que ya triunfé, porque mi entorno que aprecio y que quiero también está triunfando. Entonces, aunque siento que estoy en un lugar con muchas bendiciones, todavía me falta muchísimo. Entonces también me sumo a esta tendencia y también reconozco que lo que tengo ha sido porque tengo muchísimos privilegios. Y a las personas que les ha ido bien, pues hay que reconocer que sí hay unas partes de esfuerzo, sí hay una parte de haberle echado ganas, pero la mayor parte es porque tenemos beneficios que nos ayudan a que las cosas sean un poco más fáciles. Y no pasa nada reconocerlo, no nos van a quitar nada, no nos quita mérito, no nos hace menos hombres, menos mujeres, no nos hace menos nada. Solamente es reconocer lo que en verdad sucedió. Es muy ingenuo pensar que todo se ve a nuestras grandes capacidades, porque en realidad yo no tengo nada de brillante. Yo no tengo nada de sobresaliente a comparación de mis compañeros o de mis amigos o de mi entorno cercano. Soy igual de testarudo, igual de inepto, igual de inteligente, igual de indisciplinado, igual de indeciso que la mayoría de las personas. No hay nada extraordinario en mí y, y es gracias a esos privilegios y que además de esos privilegios le he echado algo de ganas que tengo a ciertas cosas que me hacen estar un poco cómodo. No estoy 100% cómodo y no, y deseo más comodidad. Quiero y deseo la comodidad de las personas que viven en mi entorno y que aprecio. Entonces, qué triste que suceda esto en nuestro país, qué triste que sea la realidad de la mayoría de las personas. Y no es una responsabilidad individual, no es su culpa, no es que hayan hecho algo mal, sino que las condiciones en las que vivimos son muy, muy complicadas para la mayoría de las personas. Y pues la verdad no sé qué decir, si decir que pues que siguen intentando, que eh, la verdad es que no sé qué decir porque tampoco me siento capacitado para eso, pero solamente espero que sean felices y que si en este momento no lo son, pues que la tristeza o el sentirse estancados tampoco es una sensación de por vida, sino que también es temporal y que todo va a estar mejor. Mientras haya existencia, podemos intentar que las cosas sean un poquito mejor. Y si no, pues, pues sí, pues ni modo, no pasa nada. Este, que también es otra gran discusión, por qué tendríamos que
que ser algo, ¿no? Y esto se relaciona un poco con la película de Barbie. Voy a hacer un cambio muy radical, voy a hacer un cambio em, muy, muy abismal, pero quiero que hablemos sobre Barbie. Y bueno, más concretamente quiero que hablemos sobre el personaje de Ken, porque no quiero hablar sobre Barbie, no quiero dar mi opinión sobre Barbie, porque me parece que, que los hombres estemos hablando de todas las cosas que suceden en el mundo y que estemos dando nuestra opinión en algo que claramente no es para nosotros, me parece no entender el mensaje. O sea, sí me gustó mucho la película, me cayeron muchas pedradas, hubo cosas que me parecieron muy interesantes, pero eh, si estamos hablando y criticando y dando nuestra opinión, es porque no entendimos el mensaje de la película y es que pues hay cosas que no nos competen. Y veo muchas personas dando su muy acertada opinión y no es una película para nosotros, es una película para un público bastante específico, para una población bastante específica. Y para esas personas fue eficaz y para esas personas el mensaje llegó y para esas personas tiene sentido la película y para esas personas fue buena la película. Para las otras personas que no pertenecemos a esa población, pues nos puede haber gustado, nos pudo haber parecido una mala película, pero pues no importa porque no es para nosotros. Más que algunas escenas, algunas situaciones que tienen que ver con el personaje de Ken. Y sobre él sí me gustaría hablar, porque creo que ahí sí nos dejaron una chamba. Me parece que Greta eh, sí nos da una chamba de, oigan, pues revisen su lugar en el mundo y aquí te va un ejemplo, ¿no? Aquí te va esta referencia que es Ken. Entonces, no quiero hablar de la película, me parece que para eso habrá mujeres que pertenecen a esta población para quién va dedicada la película, que ellos tendrán que decir un montón de cosas y tenemos que escucharlas y aprender de eso. Y pues solamente quise platicar sobre este personaje de Ken y cómo tuvo este desarrollo, este arco de personaje que se relaciona un poco con esto de por qué tenemos que ser algo, ¿no? Y por qué tenemos que aspirar a algo y si lo logramos, bueno, si no, pues fracasamos. Y que justamente el personaje de Ken sale esto, ¿no? Que está cansado un poco de intentar ser algo que no es y que pues que no importa si no lo es. Y al final pues queda eso, pues solamente sé Ken y ya. No tienes por qué ser más y no tienes por qué aspirar a ser más y está bien con eso. Eh, que creo que es el problema de la opresión que han denunciado muchas personas de que la opresión del patriarcado oprime principalmente a las mujeres, pero también oprime a los hombres en el sentido de que tiene grandes expectativas para nosotros y que esas grandes expectativas pues son muy complicadas de cubrir. Entonces, pues no tenemos por qué cubrir esas grandes expectativas y solamente tenemos que ser Ken y ya, es suficiente. No necesitamos ser más, no necesitamos aspirar a la epicidad, no necesitamos aspirar a la grandilocuencia, no necesitamos ser grandes héroes, no necesitamos ser estas grandes figuras de las grandes historias de heroísmo y de valentía. Habrá personas, hombres que pues, les guste y quieran eso, pues qué chido, pero no tiene por qué ser para todas las personas. Y personalmente, la verdad es que quisiera solamente ser Ken. Y ya, nada más. Y, y creo que hay un contraste muy importante en el discurso de Barbie de sé lo que quiera hacer. Porque ese discurso surge como una antítesis de él no puedes hacer nada. La historia de nuestras abuelas, la historia de alguna de nuestras madres, la historia de nuestras bisabuelas y de las mujeres de tiempo para atrás y posiblemente, espero que no, pero muy tristemente la historia de algunas mujeres en el presente es que no tienen posibilidad de elegir y solamente son una sola cosa. Y bajo esta realidad tiene mucho sentido el ser lo que quieras hacer, porque puedes hacer lo que tú quieras y olvídate de esa
de ese discurso que nos impusieron de que solamente tienes que hacer esto, una ama de casa, una madre y ya. Pero ese discurso no funciona para los hombres porque los hombres sí hemos podido ser lo que queremos ser durante muchísimo tiempo. Y eso ha generado muchísimo desgaste, muchísimo conflicto, muchísima frustración a no lograr eso que se nos pide que debemos ser. Entonces yo no quiero ser lo que quiera ser, o sea, yo no quiero ser más cosas, yo quiero ser como Ken, solamente ser Ángel y ya, y que eso sea suficiente, porque en la actualidad no basta con ser eso. Y se nos pide muchísimo, tanto a hombres como a mujeres, de ese ideal de hombre y de ese ideal de mujer. Y esto me recuerda mucho a Virginia Despentes, y de hecho hay una parte en la película de Barbie que estaba escuchando y era puro Virginia Despentes en su libro Teoría King Kong. Y fíjense lo interesante que este libro se considera feminismo punk y que Barbie tuviera un monólogo donde está muy influenciado por Virginia Despentes, me parece muy interesante y habla muy bien de Greta, la directora, y me parece que también es la escritora de Barbie. Y es que eh, este ideal de hombre, pues a lo mejor hay algunas personas que lo pueden lograr, pero hay unos hombres que no les interesa y que no lo pueden lograr y que genera mucha frustración. Y yo conozco muchos hombres que en su necesidad de ser ese hombre que se nos exige ser y que no pueden lograrlo, pues viven muy frustrados y enojados con la vida y actúan con demasiada violencia, porque al no poder lograr ser esa persona, ese ideal, ese hombre que se espera, pues genera mucha irritación, genera mucha frustración, genera mucha depresión y eso genera mucha violencia y mucho miedo y mucho rencor y pues al final terminan cobrándose con las personas que menos la deben, con personas que ellos consideran inferiores. Y he conocido muchísimas personas de estas características que pues no cumplimos. Yo tampoco cumplo y, no me y cada vez intento que me interese menos cumplir con estas características. Y, y está bien ser solo Ken. No debemos ser algo más. Está chido. Y me gustó mucho este arco que le dieron a Ken, porque él en este mundo de Barbie, pues eh, no era solamente un Ken. Y él al visitar el mundo real, ve que los hombres tienen el control de todo y él quiere eso, quiere aspirar a hacer eso. Y cuando regresa al mundo de Barbie, pues intenta hacerlo, pero se da cuenta de que es bastante complicado, se da cuenta de que genera un montón de conflictos y se da cuenta que tampoco está preparado para eso. Y no tendría por qué estar preparado y por eso es pues ser un solo Ken, no necesita ser más. Y pues no aspires a nada más que ser un solo Ken. Y tampoco es un Barbie Ken, tampoco es que dependamos de las mujeres. Eh, Porque eso es lo interesante de la película de Barbie, que aunque plantea un mundo muy antitético al mundo real, donde las mujeres son las que mandan, lo cierto es que al decirle esto, que no necesitas que sea Barbie y Ken, pues está renunciando a esta lógica de que una persona que se considera inferior tiene que estar subordinada a otra. ¿Qué es lo que pasa en el mundo real? En el mundo real, la mujer está subordinada al hombre. Y todo el tiempo hemos escuchado de atrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Pero atrás, haciendo otras cosas, manteniendo la casa limpia, manteniendo la ropa limpia, manteniendo a los hijos para que ese hombre brille. Y en la película no pasa eso. No se espera que Ken sea un buen y Ken. O sea, no se espera que Ken sea una buena pareja, sino que solamente es ser Ken, una persona que vale por sí mismo y no busca ser el hombre atrás de la mujer. Y también eso me parece muy interesante, ¿no? Que teniendo la posibilidad de vengarse en este mundo de mujeres,
de tener como subordinado al hombre, pues renuncia a eso y dice, pues sé tú lo que quieras, que no tenga que ver conmigo. Y si no es necesario que aspires a grandes cosas, solo sé tú y es más que suficiente. Y creo que ese mensaje para mí fue muy interesante y que se relaciona también con otra película sobre la de todo en todas partes al mismo tiempo, cuando se convierten en rocas y le dice, pues aquí solamente existe, solamente sé una roca. Y, y últimamente a mí me está generando, me genera mucho eco esta idea porque eh, he estado bastante saturado de trabajo. Trabajo muchísimo, trabajo hasta a veces sábado y domingo, trabajo mucho, me comprometo mucho con esos trabajos, doy más de lo que debería porque se esperan cosas de mí, ¿no? Y porque también considero que quiero apoyar a otras personas, quiero apoyar que mi entorno también crezca y que pues tengo que tener como ciertas garantías para las personas que están a mi alrededor y para mí. Entonces, pues por eso me obligo a trabajar tanto. Y el escuchar que puedo ser solamente una roca o que puedo ser solamente un Ken, me da tranquilidad y se me antoja, pues, porque un día quisiera despertar y solamente ser Ángel. No ser Ángel el que trabaja mucho, no ser Ángel el profesor, no ser Ángel el creativo, no ser Ángel nada más que ser yo y no hacer nada y estar en mi cama y leer lo que quiera leer y hacer lo que se me plazca, porque pues regularmente no puedo hacer eso, ¿no? Entonces, me gusta eso, me gusta esto y se me antoja muchísimo y quisiera ser solamente Ken, que su única preocupación sea ser Ken y descubrir qué es eso de ser Ken, descubrir qué es eso de ser yo mismo sin todas estas etiquetas y no estar esclavizado a el ser otra cosa, ¿no? El que tienes que hacer esto, que tienes que ser el que sea el sostén de la familia, tienes que ser el que gane más, el que tienes que ser el que triunfe más. Por eso creo que se relaciona con estas historias de fracasos. Y es que son fracasos en el mundo donde se esperan grandes cosas de las personas. Pero si nuestro mundo no consistiera en eso, si nuestro mundo no consistiera en ser grandes cosas, sino solamente ser Ken, ser piedras, creo que cualquier cosa que consiguiéramos fuera suficiente para tener una buena vida y tener un trabajo sencillo que nos paguen equivalente a nuestro esfuerzo, a nuestra chamba, que verdaderamente nuestro salario tenga una relación directa con lo que hacemos y que eso nos permita tener una vida bien, una vida tranquila, una vida de comunidad y no aspirar a querer más y más y más y más, porque es muy cansado. Y me gusta mucho esto de ser solo Ken. Y espero en algún momento de mi vida ser solo Ken, ser solo Ángel y no querer ser algo más y no querer estar diario aspirando a más cosas para cumplir lo que se espera de mí. Ojalá un día todos podamos ser solo Ken, solo existir y ya, y descubrir qué es eso de ser Ken. Y si vamos a dedicarnos a otras cosas, que sea por el simple gusto de que queremos experimentarlas y no porque estemos obligados a hacerlas y no porque nuestra vida y la vida de las demás personas dependan de nuestros actos. Me parece que eso es muy agresivo y muy complicado. Ojalá algún día se va a lograr. Bien, quiero que también hablemos sobre Oppenheimer. La fui a ver el mismo día. Evidentemente no me iba a perder ese combo. Ese día fue un día de cine, de verdadero cine. La verdad que la pasé muy bien, muy divertido. Mi vejiga en algún momento estaba sufriendo mucho porque ya necesitaba salir al baño, pero no quería pararme y perderme la película. Esto me pasó en Oppenheimer, que es una película bastante larga. Disculpen si lo estoy pronunciando mal, pero me vale. Se pronuncia como se puede. Y me gustó mucho la película de Oppenheimer, también me gustó mucho la de Barbie, pero como ya comentaba, no quiero hablar sobre eso porque no me pertenece y quiero callarme. Y también ya no voy a repetir tanto ya no voy a hablar de eso porque me recuerda mucho a una crítica
este, que leí en Twitter de, sí, 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 ya vimos que no quieres hablar nada y sigues hablando, ¿no? Bueno, ya no voy a decir más sobre eso. Oppenheimer, una muy buena película, me gustó muchísimo, la vi en IMAX, y que si no tienes problema con sobresaltos y con llevarte al límite, sí la recomiendo que la veas en IMAX. Si tienes problemas con los ruidos y con las emociones fuertes, pues a lo mejor vela en otro formato, porque hay momentos donde sí es muy, muy impresionante los sonidos que escuchas. Muy, muy complicado. Y hubo un momento en que yo estaba con los oídos tapados porque decía, en cualquier momento me va a aventar un sonidote que no quiero escuchar con tanta intensidad. Y es que el cine en IMAX se escucha muy, muy, muy bien. Una pantallota, no recuerdo si ya había entrado antes a una pantalla IMAX, no recuerdo, em, pero si ha entrado, pues no lo sé, no me acuerdo. Quiero pensar que sí, quiero recordar como que alguna vez entré, pero esta vez pues fui consciente de que iba a entrar a este formato y también pues investigué de qué se trataba este formato y la verdad es que está increíble la pantallota, el sonido está muy bueno y sí me impresionó en muchos aspectos. Hubo momentos en que la pasé muy mal por los sonidos y ya no quería que me asustaran y que me causara tanto conflicto. Creo que es la mejor película de Nolan por muchas cosas. Se nota la madurez, se nota a un Nolan bastante dueño de sus recursos. Siento que ya sabe lo que puede hacer y sabe que lo sabe hacer muy bien. Y no hay como tanta experimentación que creo que lo podíamos ver en otras películas. Yo no vi Tenet o Tenet, no sé cómo se pronuncia, no vi porque ni siquiera se me antojaba, pero muchas personas comentaban que había como ciertas complicaciones en la película y que evidentemente pues es otro estilo de película, pero que esas complicaciones, esos errores ahora estaban muy bien masticadas en esta película de Oppenheimer. Entonces, pues evidentemente, pues si nos equivocamos y reconocemos nuestras equivocaciones, pues aprendemos y después lo hacemos mejor. Sí me parece que lo hace muy bien, que es una película que yo no le veo ningún problema, es impecable en todos los aspectos. Eh, y me gustó muchísimo, la pasé muy bien, es una película que volveré a ver, igual que la de Barbie, claramente. Volveré a ver con mayor frecuencia Barbie porque me parece que es una película muy corta y que es divertida y que no es tan incómoda. En cambio, Oppenheimer es una película muy larga y complicada. O sea, hay momentos en los que tienes que estar poniendo mucha atención y como la fui a ver en su idioma original, estaba leyendo mucho y luego hay cosas que no entendía porque pues no sé nada de física, entonces em, pues creo que la voy a volver a ver, pero pues, en mucho tiempo. A lo mejor voy a ir con mi madre para que la vea y a lo mejor me duermo en la película porque no voy a poder prestar atención y voy a estar un poco cansado, pero quiero que mi mamá la vea, entonces vamos a ir juntos. Y, y siento que la mejor actuación es la de Robert Downey Jr. Creo que le van a dar un Oscar por este personaje secundario. Aunque Killian lo hace muy bien, siento que la película no le da tantos momentos para que él demuestre tantos sus recursos actorales. Y siento que también es una película que funciona muy bien gracias a todos los personajes. Y gracias a los grandes actores que hay. Y gracias a que es una gran historia. Y gracias a que es una buena música. Y gracias a que hay un montón de cosas que lo cobijan. Entonces, no es una película como Tar, donde todo el peso recae en la protagonista. Que por cierto, no sé si lo comenté o no, para mí ella debía haber sido el Oscar, la mejor actriz porque ella sostiene toda la película de Tar. Ella hace una gala de todos sus recursos y todas las capacidades que tiene y lo hace perfectamente bien. Y no se la llevó esta chica de Todo en todas partes, que también es otra película que creo que es muy buena, pero gracias a que todo lo demás funciona. Es una película donde la responsabilidad recae en varias personas y no es solamente en una.
Entonces, es más complicado que una persona brille en una película donde hay muchos buenos elementos, cuando la película está hecha para que la persona brille. En la película de Tar estaba hecha para que Cate Blanchett brillara. O sea, tenía momentos de largos monólogos donde ella estaba demostrando todos los recursos que tiene y que además pues es para mí la mejor actriz en este momento que existe y lo hizo muy bien. Entonces yo sí quería que a ella le dieran el Oscar. Eh, y también creo que va a pasar lo mismo con esta película de Oppenheimer, que a Cillian, a lo mejor no sé si lo nominen, pero pues no creo que se lo lleve. Creo que sí lo va a ganar Robert Downey Jr. porque hay dos o tres momentos donde se lleva la película. Hay momentos donde la actuación lo hace muy bien. Y además de que, pues, también bueno, es que no puedo decir que me gusta Robert Downey Jr. porque también me gusta mucho el trabajo de Cillian en otros papeles que lo he visto. Me parece también un gran actor, entonces siento que no hubo momentos para que él demostrara sus grandes capacidades actorales, que tampoco es un gran actor, también siendo sincero, tampoco lo es. Me parece que Robert Downey Jr. es mucho mejor actor, pero que también pues son carreras diferentes. Creo que Downey Jr. ya es un personaje consagrado y Cillian apenas está en ese proceso. Creo que lo mejor de Cillian está por verse. Igual que Nolan ya es un director consagrado y que Greta, la de Barbie, aunque es muy buena y me gusta mucho, creo que lo mejor está por venir. Vamos a ver cosas mucho mejores de Greta porque apenas está trabajando en sus grandes películas y lo ha hecho muy bien, lo hace muy bien, pero lo mejor está por verse. Lo mismo que pasó con Nolan. Lo hizo muy bien en Batman, lo hizo muy bien en este... Ay, ¿en qué otras películas lo he visto? Interestelar lo hizo muy bien. En esta donde sale DiCaprio, que El Origen se llama, también está muy bien, pero ahora notamos a un Nolan completamente dueño de todos sus recursos y se nota, lo hace muy bien. Me gustó muchísimo la película. No le pondría ningún pero. Y si la pueden ver, vean las dos. Y si pueden irlas a ver el mismo día, háganlo, porque está bien interesante el contraste de una película de comedia que tú crees que va a ser pura comedia muy superficial y terminas cuestionando tu existencia. Y después te vas a una película que es muy compleja en el sentido de que son un montón de conversaciones científicas, políticas, vidas personales y las complejidades de esas vidas. Entonces, es una película bastante compleja que abarca muchísimos temas y que al final vivir esa experiencia en un día, la verdad está muy, 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 muy bonito. Es un día muy bien aprovechado. Bien, mi nombre es Ángel de la Mora, esto es Bajo la Mora y nos vemos hasta quién sabe cuándo.